Buenas, profe. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, profe. ¿Qué tal? Bueno, se cortó la luz en mi casa hoy a la mañana, se cortó la luz de nuevo a la tarde, así que me tuve que venir a otro lado, por eso no ven el pizarrón atrás mío, en una pared, porque no estoy en mi casa. ¿Va a escribir en la pared hoy? Me faltaría hacer eso, pero bueno, vamos a hacer la clase como podamos en la pizarra que nos ofrece el Zoom, que no es lo mismo, porque no tiene la misma practicidad para mí, pero bueno, vamos a ver cómo la hacemos ahí. Pero hasta recién no había luz, así que bueno, no me quedó otra. Era o suspender la clase, o me vine acá a este lugar que hay wifi, a poder hacer lo que podamos, por lo menos. Algo vamos a hacer. Bueno, entonces, trabajos. Corregí trabajos, pasa que los corregí a la tarde con lo que me quedaba de batería de la netbook. Entonces no pude enviarles las correcciones. Las voy a enviar más tarde cuando pueda. Les voy a enviar. La mayoría de los trabajos están para rehacer. Están desaprobados, están para rehacer. Casi todos, menos un par. Están aprobados, la mayoría está para rehacer. ¿Cuáles fueron los errores? Bueno, ahora lo vamos a ver y vamos a ver los pasos por paso. ¿Cuáles fueron los errores para que tengan en claro que se equivocaron y tengan una idea de qué es lo que tienen que rehacer? ¿Dónde la van a entregar o dónde la van a reentregar? En el grupo 13, al final de todo, van a ver que hay un nuevo buzón, que yo lo hice ayer, que dice reentrega de actividad 2, ejercicio 2.2. Ahí van a reentregar la actividad a quienes les diga que tienen que rehacer y reentregar la actividad. No es algo que suela pasar, así que no se malacostumbren. O sea, una actividad como esta, que es la primera, bueno, se puede tener consideración por un montón de serie de errores, pero no va a ser siempre así. Entonces las actividades van a estar aprobadas o desaprobadas y hay un par que van a tener número de calificación. Pero recuerden que para llegar al examen tienen que tener el 80% de las actividades aprobadas. O sea, no solamente entregadas y aprobadas. Entonces hay que hacerlas con cierta conciencia las actividades. Lo bueno de estas actividades es que van ensayando y se van dando cuenta qué es lo que les falta para después a la hora del examen, cuáles son los errores que van teniendo y que van a ir corrigiendo. E insisto, son varios los errores, pero todos tuvieron más o menos los mismos errores. Entonces, está bueno poder hacerlo en común, esta apuesta. Eso por un lado. Después, lo que vamos a hacer es ver un ejercicio de la guía que es muy similar a la actividad número 3. La actividad número 3, no sé si ya estuvieron viendo, ya está habilitada. La actividad número 3 consiste en, primero, abren la actividad y les va a aparecer la consigna. A cada uno le va a aparecer consignas diferentes, porque hay varias consignas y es un sistema aleatorio. Cuando te toque una consigna, lo anotás, sacás foto, haces captura de pantalla, tenés todo el tiempo. Ahora, una vez que la cerrás, no podés volver a abrirla la consigna, ya está, perdiste. Pero por eso mismo, retené la consigna de alguna forma. Y después, en otro lado, van a ver que hay un buzón de entrega de esa actividad que la tienen que hacer en hoja, escanearla, armar el PDF y entregarla. O sea que cuando ustedes abren actividad 3, lo que tienen es la consigna. Ahí no se entrega nada. Lo único que hacen ahí es copiarla. A mano, foto o captura. Y después la entregan en el buzón. Esa actividad va con nota, es importante. Pero, ¿cómo se hace esa actividad? Bueno, es muy similar al ejercicio que quiero que veamos hoy, que está en la guía, que quizás alguno lo hizo, o alguno no. Pero que nos introduce nuevos temas, que ya después veremos mejor el jueves que viene. ¿Alguna duda? ¿Algo para preguntar con respecto a esta actividad?
¿Ninguna? Bien. Errores que hubo en la actividad 2.2, del ejercicio 2.2 de la actividad 2. Primero error que les marqué, el nombre del archivo, la mayoría, algunos lo hicieron incorrecto. El nombre del archivo, como ya dije la vez pasada, es... Vamos a empezar a escribir algunas cosas, así queda escrito. Entonces, tengan en cuenta lo siguiente para entregar. Nombre del archivo, tiene que ser correcto el nombre del archivo. Acuérdense, apellido, nombre y actividad. Actividad, la actividad que sea. Actividad 2, 3, la que sea. Hay gente que me pone física, o física 2, o solamente el nombre y no la actividad. Bueno, entonces, primero tengamos en cuenta este detalle, que no es un detalle, pero vamos a respetar eso. Por un lado, eso, que es algo básico. Después, hay que prestar atención a la consigna. Hay gente que me entregó otro trabajo, que no era el 2.2. Hay gente que me entregó otro, no el 2.2. Entonces, ahí hay un problema en la información. O no escuchó, o no le llegó, o no averiguó. Bueno, entonces, ahí tenemos también otra cuestión, que es seguir una consigna. Hacer el trabajo, hacer el ejercicio indicado, no otro. Bien. Parece que fuese un detalle, pero lo tengo que aclarar, porque a la mañana también me pasó que me hicieron otros ejercicios. Después también pasó que algunos compañeros, porque no pudieron asistir a la clase del jueves o la del martes, me preguntan por mensajería del campus qué ejercicio había que hacer, pero me lo preguntan 4 días después. Entonces, ahí hay una cuestión, si me lo preguntan 4 días después, y es medio sobre la fecha del plazo en la que tienen que entregar esa actividad. O sea, si yo no pude asistir a una clase el jueves, bueno, a más tardar el viernes a la tarde estoy preguntándole al profesor o a los compañeros cuál es la actividad. Entonces, en eso traten de estar un poco más atentos, porque ustedes mismos se van a perder la entrega de esa actividad. No es que a mí me molesta que me pregunten 4 días después, es por ustedes. Después, por otro lado, también tengan en cuenta que los domingos a veces no suelo conectarme y responder. Como todo mortal, trato de no trabajar domingo. Pero respondo, generalmente si me mandan WhatsApp, respondo los domingos. Pero no me conecto, entonces no me llegan las notificaciones de los mensajes de la UTN. Entonces, tengan en cuenta eso, que también si me preguntan un domingo, puedo no contestar. Listo, eso por otro lado. Ahora empecemos a lo que tiene que ver con la resolución. Ya. La resolución del ejercicio. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Primero, a ver, pregunto. Cuando empiezo a resolver un ejercicio, leo la consigna, listo. ¿Qué es lo primero que escribo en la hoja? Además de mi nombre en la hoja y poner ejercicio número tanto, como parte de la resolución. ¿Qué es lo primero que escribo? ¿Quién me dice? El problema en cuestión, profe. Sí, el problema en cuestión podría llegar a ser... Los datos que tengo. Los datos que destina la situación problemática. Sí, podríamos describir la situación problemática, pero también... Objeto de estudio, ¿no? Bien, bueno, casi. Marco de referencia. Especifico el marco... ¿Por qué prefiero el pizarrón? El marco de referencia. ¿Qué era el marco de referencia? ¿Qué era? Si no, ¿cómo voy a especificar algo que no sé qué es?
Tenemos que saber qué es el marco de referencia para poder aclarar qué es el marco de referencia. ¿El entorno que usás? Sí, una parte del entorno sería el marco de referencia. Un objeto concreto, físico, como parte del entorno, a partir del cual o en relación al cual se mueve mi objeto de estudio. Por ejemplo, si es el empleado postal, el marco de referencia podría ser la calle. Es un autito que salta por la rampa, bueno, la rampa. Si es algo que se arroja desde la terraza de un edificio, el edificio. Es algo fijo en relación a mi objeto de estudio que se está moviendo. ¿Por qué? La calle, la rampa, el edificio, o lo que sea. Por ejemplo, en relación al sol, se están moviendo, no son fijos. Son fijos en relación a algo. Entonces, eso es un marco de referencia. ¿Qué es una referencia? Es desde donde yo me paro para analizar, ¿no? Cuando, por ejemplo, en un escrito se hace una referencia a una obra literaria, ¿qué significa? Eso significa desde dónde yo estoy parado para poder analizar las cosas. Bueno, entonces eso es el marco de referencia. Generalmente es un objeto más del entorno que no es el objeto de estudio, no se está moviendo el marco de referencia. Si el marco de referencia se moviera, se tendría que mover en relación a otro marco de referencia. Por ejemplo, la calle no se mueve respecto a la Tierra, pero la Tierra se está moviendo respecto al Sol. Entonces, depende de cuál sea mi marco de referencia para hacer el análisis. Entonces, primero eso, especificar el marco de referencia. Y eso hay que escribirlo, hay que aclararlo. El marco de referencia es tal cosa. Ahora, ¿qué más? Después de especificar el marco de referencia, ¿qué tengo que especificar? Que recién lo nombré. ¿Qué tengo que estudiar? ¿Qué es lo que estudio? El objeto de estudio. El objeto de estudio. Especifico el objeto de estudio. Tengo que declarar cuál es el objeto de estudio. Es decir, el objeto de estudio es el empleado postal, el objeto de estudio es el auto, el objeto de estudio es el proyectil que se está arrojando. O sea, tengo que aclarar qué objeto voy a analizar, qué objeto se está moviendo. Pero como también dijimos que no estudiamos el objeto tal cual es, ¿qué hacemos con ese objeto? Lo describimos como si fuera una partícula, un punto. ¿A qué se le llama eso de describir? Modelizar. Modelizar. Entonces tenemos que especificar cómo lo modelizamos. Hay que también aclarar cómo modelizamos al objeto de estudio. Tenemos que también, de nuevo, escribirlo eso, decir, lo modelizamos como partícula. Si bien puede parecer reiterativo y hasta redundante, piensen ustedes que no todos los modelos son como partículas. Como ya les comenté, creo que en la clase pasada, en Física 1, van a estudiar sólidos, cuerpos sólidos rígidos, que están modelizados de hecho como un sólido rígido. En realidad, todo sólido no es absolutamente rígido, todo sólido es deformable, ¿no? Un bloque de acero es deformable a partir de la temperatura, los golpes. No existe el absolutamente rígido. Pero ¿cómo lo modelizamos? Como un sólido rígido. Se comporta como si no tuviera deformaciones. Bueno, entonces no es el único modelo como partícula. Por eso acá tenemos que aclarar que lo modelizamos como partícula. Y además, ¿qué función persigue esta modelización? Entender que la ciencia no trabaja directamente con la realidad, sino a través de un puente, y ese puente son los modelos científicos, que son tan importantes como la teoría científica. Entonces, las teorías científicas se contrastan, se enfrentan a la realidad, no directamente, sino a través de modelizaciones. Eso no es poca cosa, ¿no? Porque es entender cómo trabaja la ciencia. Bien, entonces acá lo que tenemos es lo que sería hasta ahora esta parte teórica, esta parte un poco más narrativa. Recién ahora empezamos con la parte más matematizada del asunto. A mí me dan
una consigna, con el gráfico, con todo. Bueno, ¿qué tengo que hacer ahora? Con un gráfico que en realidad es un gráfico que me muestran que es un dibujo, porque ustedes habrán visto. Un momento que... Quiero compartir otra parte. Ustedes habrán visto en la consigna del empleado postal que lo que hay que es, hay un dibujito de... ¿Dónde está? Acá está. ¿Lo ven? Tenemos un dibujito de un recorrido que hace el empleado postal. Sale de acá, del inicio, me dice que recorre tantos kilómetros, después recorre a la derecha y después recorre cierto ángulo hasta que termina. Eso me está diciendo nada más. Hay gente que se ha confundido estas flechas que ustedes ven acá con vectores. ¿Estos son vectores? Está indicando el sentido, ¿no, profe? Sí, exactamente, está indicando el sentido. Pero además, ¿por qué no son vectores? A ver. ¿Por qué les parece que estos no son vectores? Sí, está bien, no son vectores, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón que tendríamos que exponer para decir que no son vectores? ¿Qué es lo que falta acá? Porque esto es un esquema. No es un gráfico de coordenadas esto es un esquema. ¿Qué le falta a este esquema? Que nos permite hacer análisis cuantitativos. Sin eso no podemos hacer ningún análisis cuantitativo. ¿Qué es lo que le falta? ¿Un sistema de coordenadas? Exactamente, falta un sistema de coordenadas. Si no tenemos un sistema de coordenadas, no hay vectores. Los vectores no existen sin un sistema de coordenadas. No existe el vector suelto por ahí, solito. Los vectores, ustedes se acordarán, que pueden ser expresados en formato polar o en formato de par ordenado. Ahora, un vector en formato polar está en un sistema de coordenadas polares y un vector con formato de par ordenado está en un sistema cartesiano. Entonces, no existen los vectores sino en un sistema de coordenadas. Estos no son vectores. Estos son flechitas que me indican hacia dónde fue caminando, nada más, pero no es un vector. Los vectores se dibujan habiendo un sistema de coordenadas, polar, cartesiano, u otro tipo de sistema de coordenadas que por supuesto no vamos a ver en este curso, pero no existen los vectores sueltos sin un sistema de coordenadas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es establecer un sistema de coordenadas, que acá me dice que el sistema de coordenadas está puesto con el origen en el inicio del movimiento. Vos podés poner otro sistema de coordenadas en otro lado, está diciendo, pero estas respuestas están dadas con un sistema de coordenadas cuyo origen se encuentra acá en el inicio. Y entonces conviene, en este caso, en este primer ejercicio tan simple, poner un sistema de coordenadas que coincida el origen del sistema con el inicio del movimiento. En eso la mayoría lo hizo así, no hay nada que decir. Pero lo primero que tengo que hacer entonces es establecer el sistema de coordenadas. Dibujarlo. Entonces cuando yo dibujo el sistema de coordenadas, también lo que tengo que hacer es anotarlo, dibujarlo, quiero decir, correctamente. Primero que las flechas del sistema de coordenadas tienen que ser más largas que lo que yo voy a analizar. Porque si las hago cortitas, después no tengo cómo hacer una medición. Las flechas del sistema de coordenadas tienen que ser más grandes que lo que yo voy a analizar. A veces va a haber ejercicios donde en la consigna la flechita del sistema de coordenadas, las flechas del sistema de coordenadas son cortitas, pero eso solamente te lo dan para decirte a dónde está el sistema de coordenadas y cuál es la orientación de los ejes, nada más. Pero cuando vos lo dibujas en la carpeta, las flechas las tenés que hacer largas, abarcando. Porque si no es como que no tengo dónde hacer las mediciones. Si mi flecha, si esta flecha, por ejemplo, la de este eje, es cortita, llega hasta acá nomás,
O sea, ¿y todo esto dónde se proyecta? Todo esto que está acá, ¿dónde se proyecta? Si mi eje lo hice cortito. Claro, queda como en el aire. ¿No? Entonces, eso es lo que tengo que hacer. Tengo que hacerlo largo. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más le falta a este sistema de coordenadas? ¿Qué le falta? El nombre de los ejes Y El y nombre. X Muy y en la bien. unidad que esté, ¿no? Exactamente. Esto faltó en varios. El nombre, hay algunos que ni siquiera me pusieron el nombre, y hay algunos que no me ponen la flecha. Si no está la flecha puesta del eje, ¿cómo saben para dónde aumenta y para dónde disminuyen los valores del eje? Los nombres, los ejes tienen que tener nombre. Este eje no puede no tener nombre. El nombre de este eje es X. Y la unidad en que estoy midiendo ese eje tiene que estar. Lo mismo acá. El nombre de este eje es Y. Y la unidad en que trabajo es esto. Esto también tiene que estar. No puede faltar. Eso también lo corregí, lo marqué. Bien. Esto por un lado. O sea, fundamental hacer bien el sistema de coordenadas. Hubo casos, no acá, pero sí en la mañana, que, por ejemplo, no hicieron ningún sistema de coordenadas y hacen cuentas. Entonces, ¿cómo puede haber cuentas si no hay un sistema de coordenadas? No puede haber cuentas sin un sistema de coordenadas, porque entonces no pudiste hacer ninguna medición, ningún análisis cuantitativo. Entonces, este es el punto de partida fundamental. Y hacerlo bien y con los datos completos. Esto tiene que estar. Después viene marcar las cosas que me da el problema. Marcarlas en el sistema de coordenadas. Marcar los vectores. Hasta ahora, ¿qué vectores venimos manejando? Los vectores posición y los vectores de desplazamiento. Acá también hubo mucha confusión. Se han confundido. ¿Qué es un vector posición con el vector desplazamiento? Los vectores posición se dibujan siempre con el origen, con el punto de aplicación en el origen del sistema de coordenadas. Entonces, por ejemplo, esto es un vector posición. Este que está acá, uno que estuviera acá, por ejemplo, esto que está acá, este que está en naranja, esto no es un vector posición. Esto que está en naranja. No es un vector posición. ¿Por qué no es un vector posición? Porque el punto de aplicación del vector no está en el origen del sistema de coordenadas. Los vectores posición siempre, siempre tienen el punto de aplicación en el origen. Puede haber, por supuesto, un montón de vectores posición. Puede haber un vector de posición así, puede haber un vector posición acá. No en este problema, ¿no? ¿Se entiende? Puede haber un montón de vectores posición, pero todos los vectores posición tienen origen, tienen su punto de aplicación en el origen del sistema. Otra cosa diferente, van a ser los vectores de desplazamiento. Ahora sí, un vector de desplazamiento puede ser, por ejemplo, entre una posición y otra. Voy a hacer otro color. Ahora sí, un vector de desplazamiento sí puede estar en cualquier lado. ¿Por qué? Porque un vector de desplazamiento es la diferencia entre una posición y otra posición. En este caso que yo pongo acá como ejemplo, que no coincide con el problema, lo que tengo es de esta posición un desplazamiento hacia esta posición. O sea que esta posición fue primera y esta posición fue segunda. Primero eso. Y después algo más que acá no lo puedo hacer porque no me permite este tipo de escritura. Pero yo tengo que señalar cuáles son los vectores y que quede claro. Por ejemplo, supongamos que esto es una posición R sub 2. Insisto, que acá no lo puedo escribir con esto. Lo puedo hacer en el pizarrón, pero acá en la pizarra esta es más complicado. Este va a ser R sub 2. ¿Y qué le falta a este nombre para que sea el nombre de un vector? Además de que el 2 tiene que ser más chiquito. ¿Qué le falta? Una flechita. La flechita. La flechita arriba. Si no tiene la flechita arriba, esto no es un vector. Tiene que tener la flechita arriba como nombre.
Hay gente que me ha puesto, y también en el desarrollo analítico, sin esto. Y esto es simbología. Es como que a la ñ no le pongamos la curvita. Es como que a la I no le pongamos el punto. Digo, esto es una simbología importante, no es un detalle. Eso falta. Lo mismo que el desplazamiento. Hay quienes me han puesto el desplazamiento, en vez del delta, me han puesto la letra D. DR. En el pizarrón alguna vez pusimos la letra D mayúscula para señalar, para simbolizar un desplazamiento, que yo sepa, no. ¿Qué pusimos? Delta, R. Delta, letra griega, lo dijimos además varias veces. Entonces, la simbología es muy importante. Tenemos que hacerla correctamente, la simbología. Vamos a volver al... Voy a ver chat, sistema de coordenadas. Bien. Entonces, pizarra. Bien. Entonces, ¿cómo lo modelizamos? Y después hacer correctamente, el sistema de coordenadas. Correctamente, ya les dije, hacer las líneas prolongadas, hacerle la punta de flecha a los ejes, ponerle el nombre a los ejes, poner la unidad en los ejes. Después, ¿qué más? Graficar los vectores, pero graficarlo correctamente. Insisto, los de posición, cómo se grafican los de posición. Los de desplazamiento, cómo se grafican los desplazamientos. ¿Y qué más? Señalar cuáles son, porque no es solamente graficar. Hay gente que me ha hecho bien el gráfico, pero no le pone nombre. Entonces, ¿yo cómo sé que esa persona entendió que ese es un vector desplazamiento y que el otro es un vector posición? Señalar los vectores. Ponerle nombre. Vector posición, vector desplazamiento tanto, vector posición 1, vector posición 2, vector posición 3. Desplazamiento de tal a tal vector. O sea, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 4 a... de lo que sea. Pero tengo que nombrarlos, tengo que señalar los vectores. Eso es otro error que vi. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda al respecto? Sí, profe. Está buena la retada. Creo que me faltaron un par de esas cosas que dice. Pero a ver, más No, que... pero tiene razón. Capaz que lo hice como muy a la ligera, ¿viste? Todo. Pero tiene razón, tendría que haber estado más completo y todo eso. Pero, a ver, no pasa nada porque esta es la primera actividad, por eso no pasa nada y tienen la oportunidad de reentregarla, pero entiendan que no va a ser así. Imagínense que si estos errores se repiten en el examen está súper desaprobado, ¿no? Porque falta, es como que no aprendieron a escribir, a eso voy. Pero bueno, estamos aprendiendo a escribir, estamos en las primeras letras, estamos en los primeros pasos, entonces yo estoy señalando lo que faltó. No a todos les faltó todo esto, ¿no? Algunos hicieron bien una cosa, mal otra, pero bueno, es la primera actividad, así que no pasa nada, es lo más normal tener que equivocarse en esto. Pero de esta manera, ¿qué hacemos? Yo me doy cuenta en que se equivocaron y ustedes se dan cuenta en que se equivocaron y ahí vamos haciendo por pasos todo lo que tiene que haber, todos los pasos que tienen que seguir para después poder hacer cualquier tipo de actividad. Ahora, ¿qué viene? Ahora viene la parte resolutiva, viene la parte analítica. Ahí en la parte analítica, bueno, ya ahí depende de cuál sea el problema, de cuál sea el ejercicio. Ya acá no hay una receta, acá interviene ya la inteligencia, el análisis y prestar atención de cómo llegar a mi objetivo. Pero igual hubo algunas cuestiones. Errores de simbología hubo en la parte analítica. ¿A qué me refiero? Con que hay que prestarle atención a la simbología. Si yo tengo que simbolizar una distancia, ¿cómo simbolizo una distancia? ¿Con qué símbolo simbolizo distancia? El módulo de desplazamiento, ¿no? Exactamente. Módulo delta de tal R. De R de tal a tal, exactamente. Hay gente que me ha puesto distancia con la operación, tratando de calcular una distancia, pero no lo han puesto entre barras. Entonces, a eso es lo que voy. Por ejemplo, ¿no? Distancia, que no es otra cosa que el módulo
del desplazamiento. Ese tipo de cosas, por ejemplo, hay que prestar atención. O hay gente que en el mismo desarrollo analítico desaparece el delta y después queda la R sola suelta, sin el delta. Entonces eso también hay que tener una coherencia. Creo que ahí tuve un problema yo con esto. Bueno, no, pero bueno, no es grave, digo, pero por eso lo estamos detallando. Después hubo errores, si volvemos acá al dibujito de acá. Bueno, de nuevo, supongamos que tengo hecho el sistema de coordenadas. Y establecemos posiciones. Acá la mayoría tuvo un error bastante repetido, ¿no? Este vector que está acá, que acabo de hacer en rojo, ¿qué es? ¿Qué es ese vector? El que acabo de hacer en rojo. ¿Qué es? El recorrido. ¿Cómo recorrido? ¿Un vector recorrido? No entiendo. Un Vector de vector de posición. desplazamiento. Posición o desplazamiento. Escuché dos cosas diferentes. Ahora estamos en duda. Vamos a Para empezar. mí, desplazamiento. De nuevo, ¿cómo grafico los vectores posición? Desde el origen del sistema de coordenadas. Entonces, la primera posición está acá, en el 0, 0, es la posición sub 0. Este vector azul me está señalando la posición sub 1. Y acá también hay una cuestión. Muchos compañeros hacen esto. Ponen R sub 1, bien nombrado, ¿no? Pero como que lo ponen en la punta, ¿no? Porque creen que la posición es la punta donde está señalando el vector. Y en realidad, todo el vector es un vector posición. Entonces, no es que necesariamente la posición está en la punta del vector. El vector es un vector posición. Entonces, si yo lo nombro y el nombre se lo pongo acá, está bien. ¿Se entiende por qué? Porque todo el vector es un vector posición. La posición no es que está en la punta de la flecha. Esta flecha no me está señalando algo. No me está señalando un punto. Sí que me está señalando una ubicación y un punto en el plano. Pero todo el vector es el que se llama R sub 1 con la flechita acá arriba, ¿no? Se entiende que no lo puedo dibujar ahora. Entonces, este es el vector posición sub 1. Acá está, que es un punto, el vector posición sub 0. Insisto, recuerden que lo que estoy haciendo es que no le puedo poner la flechita arriba porque acá es un lío escribir con esta pizarra electrónica. O sea que este es el vector posición sub 1. Cuando la partícula, en este caso, llega acá. ¿Cómo dibujo la posición sub 2? ¿Cómo grafico el vector posición sub 2? En el final de 4 kilómetros. Antes, en el punto de aplicación de la flecha roja sería. Ajá, ¿y desde dónde lo hago? ¿Desde dónde lo trazo? Desde el punto de Desde el origen. punto 0, 0. Ahí está. Este es mi vector posición sub 2. R sub 2. ¿Cuál es la posición sub 3? Y acá donde la mayoría se equivocó. ¿Cuál es la posición sub 3? Desde el Punto 0, 0 final. hasta donde dice fin. Exactamente, desde el 0, 0 hasta el final. Esta es la posición sub 3. Posición sub 3. Entonces, ahora queda más claro que este vector rojo, que la mayoría lo puso como si fuese la posición sub 3.
Y cuando me hacen el pasaje de el formato polar, que identificaron bien, esto la mayoría lo hizo bien, el formato polar, 3,1 kilómetros, 45 grados, pero se lo atribuyen a la posición 3. Y en realidad esto que está acá es un desplazamiento. Es un desplazamiento entre la posición 2 y la posición 3. Este vector rojo, está acá, no lo puedo poner con la delta porque no sé cómo se escribe la delta acá. Voy a averiguar eso después. Es un desplazamiento. ¿Qué desplazamiento es? De 2 a 3. Es ese desplazamiento, este rojo que está acá. Wow. No se puede corregir esto. De 2 a 3. Imagínense que es el delta R, ¿eh? Si no, vamos a ponerlo así mejor. Delta R. Delta R, 2, 3. Ahí está. Este vector rojo, entonces, no es una posición. Si fuese una posición, tendría que estar el punto de aplicación de ese vector rojo en el origen del sistema. Y este que está acá, horizontal, también algunos se equivocaron. Lo llamaron R2, posición 2. ¿Pero qué es este que está acá? Es un desplazamiento, delta R de 1 a 2, ¿puede ser? Ahí está. Es el desplazamiento entre la posición 1 y la posición 2. Por lo tanto, este que está acá va a ser el delta R de 1 a 2. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? El delta de 0 a 1, como para ir completando, digo, no sé. Exactamente, tiene que estar. Acá hay otro desplazamiento, porque hay dos posiciones. Posición sub 0 a posición sub 1. Entonces acá hay un desplazamiento más. Tenemos un delta R de 0 a 1. Es este que está acá, que coincide, es igualito a posición 1. Tiene los mismos componentes. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta acá en este gráfico? ¿Qué vector me falta? El desplazamiento de 0 a 3. Exactamente. El desplazamiento que en este caso llamamos total, porque es el desplazamiento de 0 a 3. Sí. ¿Con quién coincide? ¿A quién? ¿Es igual a quién? Delta R de 0 a 3. ¿A quién es igual? Es igual a Al R3. vector R3. R3, claro. A R3 es exactamente igual. Es la misma, es igual, tiene los mismos componentes, la misma inclinación, el mismo sentido, es igual. Entonces ahora, así terminé de dibujar, me faltan los nombres a los ejes acá, bueno, ya lo habíamos puesto antes. Pero terminé de dibujar el gráfico. ¿Qué me falta ahora? Y ahora tengo que identificar qué es lo que yo tengo que encontrar. Acá está un poquito confuso, pero lo que me están pidiendo primero es el desplazamiento total del recorrido. Bueno, el desplazamiento total del recorrido, ¿cuál es? ¿Cuál es el desplazamiento total? De todos estos vectores que hemos dibujado, ¿cuál es el desplazamiento total? Que me lo preguntan en el punto A. Delta 03. Delta 03, exactamente. Delta 03 es el desplazamiento total que me están preguntando. Entonces, bueno, yo acá lo puedo poner tanto en formato de par ordenado, porque este vector desplazamiento, como todo vector, tiene proyecciones. Va a tener una proyección en el eje X
y una proyección en el eje Y, entonces puedo ponerlo con par ordenado y además el formato polar. En el formato polar de este vector de desplazamiento, lo que voy a tener que es la distancia, porque recuerden que la distancia es el módulo del vector de desplazamiento, que ya lo dijimos antes, es este recorrido. Esta es la distancia total. La distancia total, acá está medio confuso por esto, ahora vamos a explicar por qué, pero acá está medio confuso. La distancia total es el módulo del desplazamiento total, que es este valor, 7,82. Es este valor. Y ahora, el punto B, ¿a qué se refiere? Se refiere a la trayectoria. ¿Y qué es la trayectoria en este caso? La suma de las distancias parciales. Es decir, la suma de los módulos de los desplazamientos parciales. ¿Estamos bien? Sí. Profe, disculpe, el desplazamiento total sería el módulo delta R3. Ahora no. La distancia total. El desplazamiento total... Ah, la distancia, perdón, lo noté mal. El desplazamiento es un vector. Es un vector. Ese vector puede estar expresado en determinado formato, par ordenado o formato polar. Ahora, ¿la distancia qué es? La distancia es el módulo de ese vector, que lo sacamos con Pitágoras, una vez que tenemos el par ordenado. Y es esta respuesta que está acá. Pero por eso hay que llegar a esta respuesta. Y después tenemos acá cuando nos dice la distancia total recorrida, por eso digo que es confuso, porque en realidad la distancia total sería el módulo del desplazamiento total. En realidad acá lo que está queriendo decir la distancia total recorrida, analizando tramo por tramo, lo que me está queriendo decir es la trayectoria. Es decir, ¿cuánto recorre? Es lo más fácil, porque es esto, más esto, más esto. ¿Y qué son estos? Esto es el módulo, 2,6, ¿qué es? El módulo de delta R0 a 1. Y 4, ¿qué es? El módulo del desplazamiento 1, 2. Y 3,1, ¿qué es? El módulo del desplazamiento 2, 3. Entonces, para saber cuánto caminó en total el tipo ¿qué tengo que hacer? Sumar esos módulos. ¿Qué son los módulos? Las distancias. Los módulos de cada uno de los desplazamientos. Y con eso tengo el recorrido total, la trayectoria total, digamos. Está medio confuso en la consigna. ¿Dudas? Lo importante es esto, es entender cuáles son los pasos para poder resolverlo bien. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Algo? Yo, profe, tengo una duda, por ejemplo, vio con el módulo, el vector R2, yo no lo, bueno, ahora cuando lo vuelva a rehacer seguro lo voy a tener que poner. Yo no lo puse porque no lo vi como que no lo tuve que analizar, ¿viste? No, quizás, no digo que hace falta para la resolución, pero como es un ejercicio de práctica, y como cuando yo dibujo los vectores, cuando hago los gráficos, todavía no sé bien por dónde voy a ir con la resolución, no está mal volcar en el gráfico la información que tengo. Bueno, pongo las posiciones, pongo los vectores posición, pongo los vectores de desplazamiento, y después veo en la parte analítica qué me sirve y qué no me sirve. Quizás no hacía falta, puede ser que capaz que no haga falta para hacer esto, pero quizás sí. Pero lo importante es que empecemos a dibujarlo, ¿para qué? Para que tengamos una asimilación de estos conceptos. Entonces, no cuesta nada dibujar los vectores y aclarar cuál es el vector posición, cuál es el vector desplazamiento. Tratemos de usar colores, lo hacemos más grande, porque si lo hacemos todo chiquitito no se ve nada todo esto. Fíjense que se empieza a enmarañar todo, y esto no es nada. El ejercicio que vamos a hacer ahora, bueno, es mucho más lío lo que se termina armando. ¿Alguna duda más? Creo que sobre este ejercicio me parece que está todo más o menos ya dicho, ¿no? En el ejercicio que viene volvemos a repasar los pasos analíticos del problema. Los pasos, dejo de compartir. Los pasos son iguales para todos los ejercicios. En todos los ejercicios van a tener que hacer
lo que hicimos recién. O sea, que lo que recién hicimos en la pizarra, o sea, estos pasos, bueno, nombre del archivo, por supuesto, hacer el ejercicio indicado, por supuesto, bueno, lo pongo, pero ya tenía que estar obvio. Esto, especificar el marco de referencia, especificar el objeto de estudio, especificar la modelización, hacer correctamente el sistema de coordenadas, graficar vectores, señalar cuáles son los vectores y que la simbología sea correcta, eso lo tienen que hacer de acá en adelante toda la vida. En toda la carrera lo van a tener que hacer esto. Así que sí, eso sí. Después, bueno, ya tendrá que ver con la particularidad de cada ejercicio, cuál es cada problema. Pero hay algo que es básico. Profe, Bien. sí, perdón. Yo me equivoqué en la no me acordaba bien cuál era la simbología de distancia. Ajá, ¿qué? No lo pusiste entre barras, por ejemplo. Por ejemplo, sí, si no le Bueno, puse entre barras. Miren, a ver, no me acuerdo exactamente, primero que no te veo ahora en este momento y no sé cuál es tu trabajo, pero insisto, esto acá no pasa nada. O sea, tienen la oportunidad de rehacerlo el trabajo justamente porque la idea no es bochar, la idea es autocorregirse a partir de darse cuenta de cuáles son los errores. Entonces, ahora a la noche les voy a mandar a cada uno. La nota que van a tener los que tienen que rehacerlo es 0, pero no es una nota que se promedie, no es una nota que le quede en la libreta, no pasa nada. Es un número que tengo que poner para que después lo puedan reentregar en otro lado. Entonces, en ese lugar donde ya entregaron la actividad no se puede hacer nada. La reentregan en este nuevo buzón que armé en nuestro grupo. Solamente lo van a ver ustedes, los del grupo 13, ese buzón. Entonces, ahí reentregan. Los que tienen aprobado, ya está. No importa acá la nota, acá no hay nota, no interesa la nota. No importa si es un 0, o si es un 8, o si es un 10, no interesa acá este tema. Simplemente esto es para tener la oportunidad de poder rehacer, para aprender, y también porque, imagínense, que no se los va, por lo menos yo no los voy a bochar en la primera actividad que tienen que hacer, porque ya es una menos para cumplir después con ese 80%. Así que no es lo que me interesa para nada. Profe, disculpe, yo no estoy en el grupo. No sé si se armó un grupo, yo no estoy. ¿En qué grupo estás? Sí, de No WhatsApp estoy sí en hay un grupo. por Ahora eso en el de después, WhatsApp yo no estoy. Yo cuando hablo de grupo, estoy hablando de grupo en la plataforma de la UTN. Ah, está bien. Otra cosa es un grupo informal, como puede ser el de WhatsApp, que es una cosa informalizada entre nosotros, que lo usamos para agilizar cierta comunicación, pero no es oficial. Lo oficial se plasma en el foro y en la plataforma de la UTN. Este grupo de WhatsApp es un grupo informal donde agilizamos la comunicación, pero no es un grupo formal, donde ahí ustedes se pueden consultar, donde me pueden consultar a mí, donde yo les aviso cosas que son medias urgentes, donde me pueden trasladar algo que me va a llegar más rápido con mensaje de texto o con un audio que con la mensajería interna de la UTN, pero bueno, eso es otra cosa. Agregate ahí o que te agreguen ellos, pero para una cuestión interna. Hay un compañero que me está diciendo, sí, pero esta es la última vez que puede pasar esto, ¿eh? A ver, los que no lo hicieron porque no llegaron con el plazo, bueno, vamos a ser generosos y lo pueden reentregar como los demás están reentregándolo, pero después no va a pasar más. Profe, ¿me escucha? Tengo dos consultas. Sí. Yo para sacar la distancia total sumé las R, ¿Cómo los sumaste? vectores sería. Claro, lo sumé en forma para ordenado. Y ahora usted dice los vectores que posición. no sé si está bien. Claro, para sacar la distancia total. Está mal. Los vectores posición no se pueden sumar. Vamos de nuevo a la gráfica esta. Los vectores posición no se suman. De hecho, los vectores posición, ¿qué pasa? O sea, en par ordenado, obvio. No, sí, pero más allá de eso. Vamos a de nuevo a dibujar el sistema de coordenadas. El
Los vectores de posición no se suman. Los vectores de posición, en realidad, ¿qué hacemos? Los restamos, todo lo contrario. No sumamos los vectores de posición. Tenemos un vector posición, otro vector posición y otro vector posición. ¿Qué sucede entre cada posición? Hay desplazamientos. Los desplazamientos sabemos que se calculan restando la última posición menos la primera posición. Todo desplazamiento es igual a una diferencia. Por eso el delta significa eso, variación, diferencia. No significa cambio solamente, sino diferencia. Es lo último menos lo primero. Entonces, acá tenemos un desplazamiento. Acá tenemos otro desplazamiento. Acá tenemos otro desplazamiento. Y tenemos el desplazamiento total. Si lo vemos vectorialmente, los vectores rojos, los que, en donde se ha construido un polígono, es entre los vectores rojos, no entre los azules. Los azules son radiales, todos parten del origen del sistema de coordenadas. No lo podemos sumar. Lo que estamos sumando, fíjense que este vector posición total, sí es la suma, este vector desplazamiento total, el de 0 a 3, es la suma de este vector desplazamiento más este vector desplazamiento más este vector desplazamiento. ¿Por qué? ¿Cómo se sumaban vectores? Vamos de nuevo. ¿Cómo sumábamos vectores? Supongamos que yo tengo... Componente a componente. Sí, pero gráficamente hablando. ¿Se puede usar la técnica del paralelogramo? O... ¿Eso pregunta? Sí, o... La de poligonales. O la de las poligonales. Fíjense lo que hice recién. Moví los vectores de una forma completamente legítima. Porque los vectores tienen esa particularidad. Yo lo puedo mover en el plano, siempre y cuando no altere su dirección, su sentido y su módulo. Y por lo tanto sus componentes. Entonces yo esto lo puedo hacer. Este vector de desplazamiento estaba acá. Ahora lo dejo acá. Es completamente válido. Este estaba acá. Lo estoy moviendo sin alterar nada. Lo pongo acá. Eso se dice, profe, que son omnipolentes, ¿no? Sí, puedo poner en cualquier lado. Sí, sí, totalmente. Pero a ver, si yo lo quiero sumar, estos tres vectores, los rojos, ¿qué procedimiento teníamos? Agarrábamos un vector, lo trasladábamos paralelamente a sí mismo y poníamos el punto de aplicación en el extremo del que no habíamos trasladado. ¿Y qué hacíamos? Trazábamos un vector desde el origen hasta la punta de este, que acabamos de trasladar. Pero como no es el único que yo quiero trasladar, no es el único que quiero sumar, quiero decir, también quiero sumar este, ¿qué hago? Utilizo el mismo procedimiento. El punto de aplicación lo pongo en el último vector que acabo de mover, en el extremo del último vector que acabo de mover. Y ahora, para realizar gráficamente la suma de estos tres vectores de los rojos, trazo un vector desde el origen hasta el extremo del último que moví. Es decir, este. Por eso, el vector desplazamiento total es la suma de los vectores de desplazamiento parciales. Porque es la suma, no solamente algebraica, analítica, sino que es la suma gráfica. Y esta es la distancia recorrida, el módulo del vector de desplazamiento total. Y no es lo mismo que la trayectoria. Y la trayectoria tampoco podría ser nunca la suma de los vectores posición. ¿Por qué? Porque la suma de los vectores posición, en este caso, no va a dar lo mismo que la trayectoria. Y además hay una cuestión. Para sumar la trayectoria, para calcular la trayectoria, ¿qué hacíamos? 2,6
más 4, más 3,1. Esa es la trayectoria. Eso es lo que caminó. Ahora, si yo sumo los vectores posición, fíjense lo que nos da. Los azules, ¿no? Estamos hablando. Acá tenemos un azul. No sé si lo podemos ver, si puedo sacar. Acá está el azul. Vamos a sumarlos. ¿Y qué me queda? Me queda el otro, que no sé si lo llegué a dibujar, acá está. Fíjense a dónde se me va. Así sumaría los vectores posición. Si yo tengo que sumar vectores posición, lo sumo así. ¿Por qué? Porque así se suman los vectores. Ahora, fíjense todo lo que dio esto. Nada que ver. Por eso no está incorrecto el concepto de sumar los vectores posición creo que con módulo, porque no entiendo cuál es la pregunta. Lo que pregunta Lucas, profe, sería si el delta R de 0 a 3, que es el desplazamiento total, si iría con módulo o no cuando pones el resultado. Pero depende de qué sea el resultado. Si el desplazamiento... Por ejemplo, en este caso, ¿qué distancia? Toda distancia es módulo de desplazamiento. Toda distancia. Sea distancia total o distancia parcial, es módulo de desplazamiento total o desplazamiento parcial. Siempre la distancia es un módulo. La distancia no tiene dirección ni sentido, es un escalar. La distancia es un módulo, ¿por qué? Porque la distancia, por ejemplo, 4 kilómetros, hay 4 kilómetros de acá hasta acá o de acá hasta acá. Hay 4 kilómetros para cualquiera de los dos lados. El desplazamiento no fue de 4 kilómetros. El desplazamiento tiene dos componentes. Tiene componente en X y en Y. Lo que fue de 4 kilómetros es la distancia, que es el módulo de ese desplazamiento. Entonces, volviendo a lo anterior, no puedo sumar las posiciones. Me da cualquier cosa. Las posiciones no se suman, se restan. ¿Se restan para qué? Para darnos desplazamientos. Por eso no se suman las R's. Volvemos a poner todo en su lugar. Ahí está. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda respecto a esto? No, por mi parte estoy bien. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a parar unos minutos. Mientras tanto, además de hacer un recreo de 15 minutos, vayan viendo, leyendo y pensando la consigna del ejercicio siguiente a este, el 2.3, el de la carrera en la ciudad de La Plata. Búsquenlo, díganlo. Yo ya lo hice ese. ¿Cómo? Yo ese ya lo hice. Lo tengo hecho en la carpeta. Bueno, me parece muy bien. No vas a ayudar entonces. Vamos a ver bien, porque este ejercicio que vamos a ver, el de la ciudad de La Plata, introduce cuestiones nuevas, no solamente conceptuales, sino también gráficas, que después van a aparecer en todo el curso. Y además es muy similar al que tienen que hacer de la actividad 3 de tarea. Entonces vamos a ver ese ejercicio. Son 8 y 8 tengo yo. 15 minutos, 25 más o menos. Buenísimo, profe. Salimos del Zoom y después Perfecto. volvemos a entrar, ¿no? Sí, salimos de eso. Oye, profe. Bueno.